Y como todos saben, ya hemos llegado al episodio número 11 de este estudio acerca de los misterios de Dios. Y la semana anterior finalizamos la exposición del misterio del Evangelio e iniciamos un nuevo asunto secreto de parte de Dios, que es la fe. Tal como lo señalaba Primera de Timoteo 3:9, donde señala este asunto de el misterio de la fe. Y en relación al misterio de la fe, del cual la semana pasada dimos el puntapié inicial, ya habiendo visto el misterio del Evangelio, repito, lo cual es mucho más profundo, tiene mucho más que explorar, pero claramente no podemos detenernos tanta enseñanza en un asunto. Debemos ir progresando porque aún nos quedan muchos misterios por resolver. Y de hecho, los más preciosos, no menos importantes que los que hemos expuesto, en futuros meses vendrán. Y yo creo que vamos a gozarnos. Si bien compartimos la semana pasada, al final de la enseñanza, algunos asuntos importantes acerca de la fe, como lo fue, por ejemplo, su significado en Hebreos 1:1. La fe, pues, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vimos también cómo adquirir fe. La fe es por el oír, y el oír es la palabra de Dios. Oír la palabra nos nutre, nos alimenta y aumenta nuestra fe. Y también vimos su uso como armadura, en este caso como arma de defensa, pues la fe representa un escudo contra todas las acechanzas del diablo, nuestro mayor adversario. Pero verdaderamente, más allá de conocer lo que es la fe, su significado, lo que queremos entender realmente, y en eso me voy a basar hoy en el estudio, y por eso es un poquito profundo y complejo, lo que hoy quiero que atendamos es por qué la Biblia le denomina a la fe un misterio. Y esta pregunta ya la hemos planteado en otros aspectos. ¿Por qué la Biblia le llama un misterio al Evangelio? ¿Por qué la Biblia le llama un misterio a Jesucristo? Y el primer punto a considerar, que ya les he dicho en ocasiones anteriores, y que es bueno que podamos repasar en esta tarde, es que hemos dicho que la Biblia se divide en el Antiguo Testamento, raya de separación, y el Nuevo Testamento. Ya lo hemos expuesto en alguna enseñanza anterior. Yo sé que lo tienen claro, pero es necesario que esto lo vayamos repasando por amor a los que no han estado, se van incorporando y que así todos naveguemos por las mismas aguas. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento es sinónimo de Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. La raya que divide Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, que marca un cambio, que marca la consumación de las cosas de un antes y después, es la aparición de Jesucristo. Ese es el hito y el hecho que marca un hecho histórico trascendente y que rompe todos los esquemas. La anhelada manifestación del Mesías, que ya venía siendo profetizado por las escrituras del Antiguo Testamento. Escrituras que antes recibieron solo los israelitas o judíos. Ellos contaban con la revelación antes, no otro pueblo, no otra nación. Dios los llamó y los hizo responsables a ellos. A través de una persona inició este llamado. Esa persona es Abraham. Y de Abraham nace judaísmo, cristianismo, islam. Cosas que en algún momento tendrán que verse. Pero en el Nuevo Testamento, con la aparición de Jesucristo, con un nuevo pacto, ya no por la sangre de animales que se ofrecía antes para cubrir los pecados, sino con la sangre del Cordero. Jesucristo mismo ofreció su sangre en la cruz porque
Su sangre representa nuestra redención. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Déjenme decirle que esto no lo entienden quizás más de algunos de ustedes hoy, pero en un futuro hablaremos de este asunto de la sangre, o el misterio de la sangre. Que la Biblia no dice misterio de la sangre, pero sí entran en categoría de un asunto misterioso, secreto, porque Cristo tenía que ofrecer su sangre. Y eso me incita a querer hablarles más de este asunto, pero me tengo que morder la lengua. Porque por ahí dice un texto que la vida de toda carne es su sangre. Si usted está vivo es porque por su cuerpo corre sangre. Ahí hay un misterio. Bueno, no nos detengamos en eso. Nuevo Testamento, nuevo pacto, y ahora ya no solo Israel, ya no solo los judíos, ya no solo esa descendencia sanguínea en la carne que viene de Abraham. Ahora son todas las naciones. Y eso ya los hemos repetido, y déjeme decirle que en el futuro quizás lo tengamos que volver a repetir para que usted nunca más se lo olvide. De tanto que como loro se lo he repetido. Antes y un después, antiguo pacto, nuevo pacto, marca la diferencia en la persona de Jesucristo. Hermanos, esto no es solamente una clase informativa de conocimiento histórico, no se trata de eso. Al acercarnos a la palabra, escudriñar estos tesoros, estamos profundizando en la mente de Dios. Estamos viendo cómo Dios trató con la sociedad, con la gente, con las personas, con los pueblos a través de los tiempos. Estamos revelando asuntos maravillosos que vale la pena que no los miremos de una manera cuadrada como si estuviéramos en un examen de una clase universitaria, sino que realmente son asuntos de la vida, la eternidad misma. ¿Ya? Así que todos los misterios que les he venido predicando aparecen en el Nuevo Testamento. Allí se mencionan. Con la persona de Jesucristo se abren una serie de misterios, asuntos que no eran comprendidos y entendidos antes, pero con la manifestación de Jesucristo vienen a ser revelados. Lo bonito, lo interesante de esto es que, por ejemplo, el Evangelio, que antes no había sido revelado, Jesucristo, que tampoco se veía antes, la fe, todos estos aparentemente no estaban antes. Pero lo que hemos dicho es que estaban escondidos, estaban velados, se dejaban entrever pistas de estos asuntos con un propósito de que en algún minuto se iban a revelar. ¿Cuándo se iban a revelar? Cuando apareciera Jesucristo. Cuando el Mesías viniera a la tierra, Dios mismo se manifestara en un cuerpo de carne, se manifestara a los hombres, y él mismo viniera a predicar el reino de los cielos, a mostrarnos su justicia, a dar su vida en rescate por nuestras vidas, allí es cuando viene la revelación de estos asuntos. Pero no todos los entienden. Así que es necesario que usted en esta enseñanza viaje un poquito en el tiempo. Su mente no se quede pegada en el año 2024, sino que usted se transporte a la mentalidad que tenían las personas antes de que viniera Cristo, los judíos en especial. Así que ese es el primer punto importante a considerar. Que antes de la aparición de Cristo, y esta es la pregunta que hoy nos puede dar un poco de claridad. Esto es lo que quizás yo le digo que viaje en el tiempo y se transporte. Porque hoy usted lo entiende en Cristo. Usted tiene la revelación, tiene el Evangelio. Le está siendo predicada la palabra. Pero, ¿qué pasaba antes de que estuviera Cristo? Antes de que viniera al mundo, en el año 700, 500, 1200 antes de Cristo. La pregunta vendría a ser, ¿cómo se relacionaban las personas con Dios? ¿Cómo las personas se relacionaban con Dios antes? Hoy lo entendemos por gracia. Ya tenemos la respuesta. Usted cada semana se conecta y persevera en el Evangelio porque entiende
que Jesucristo es su Señor y Salvador. Pero ¿qué hay de la gente que vivió antes de que viniera Jesucristo? ¿Cómo se relacionaban con Dios? Y por allí es que vamos a ir para entender lo que el misterio de la fe. Este privilegio de conocer lo que Dios demanda al hombre y a la mujer para tener una relación cercana con Él, la tenían solo un pueblo, los israelitas. Solo un pueblo antes de Cristo entendía lo que Dios pedía, entendía cómo relacionarse con Dios. Solo un pueblo recibió ese privilegio. Y como siempre repito, no es que los chinos, los turcos, los otomanos, los imperios que hayan habido antes, todos hayan ido al infierno y todos se hayan perdido. No malinterprete ni saque de contexto lo que hoy estamos exponiendo, porque Dios tendrá su paga y su justicia para cada alma y para cada persona. Pero lo que usted tiene que entender es que si había alguien que podía jactarse y decir, yo sé lo que Dios quiere, yo sé lo que Dios pide, yo sé cómo relacionarme con Él, antes de que se manifestara Jesucristo, esos eran los hebreos, los judíos, los que Dios sacó de la esclavitud de Egipto y los llevó al desierto con el propósito de entrar a la tierra prometida. Ellos recibieron de Dios su voluntad, lo que a Dios le agradaba. Sí, Señor, amén. Y ahí le dije en su mente, viaje en el tiempo, visualice que usted ahora está antes de Cristo. Cristo no ha sido manifestado. ¿Cómo tengo una relación con Él? En ese tiempo, ellos tenían ese privilegio. A ellos le había sido revelado. Aleluya. ¿Cómo? ¿De qué manera? Primero por la palabra revelada. Sí, Señor. En principio, el Pentateuco. Para que no sepa lo que es el Pentateuco, penta viene de 5, son los 5 primeros libros de la Biblia, o la ley. Amén. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Se conoce como el Pentateuco. Los 5 primeros libros, o la ley. Entonces tenemos la palabra, la ley y en el fondo la ley de Dios. Lo que dijimos la semana pasada que son los 10 mandamientos. También cuando Dios le otorgó la revelación de la ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí, llevó a Moisés a lo alto y le escribió en tablas de piedra sus 10 mandamientos como un código moral para relacionarse con Dios. Aleluya. Y aquí es cuando comenzamos y podemos empezar a dar respuestas para resolver este misterio de la fe. Tengo que llevarlo a esta profundidad para que usted lo pueda entender. Si no lo hacemos de esta manera, no se va a entender por qué es un misterio. Porque, por ejemplo, aquí entra el asunto de por qué a Jesucristo lo crucificaron. Dios lo sabía, era el plan de Dios que así fuera. Pero también esto se relaciona con la fe. Ahí me va a entender quizá en algún minuto de la enseñanza. Así que hoy vamos a viajar un poco bastante por el libro de Romanos. Como ya le dije en enseñanzas anteriores, lo ideal era que usted lo pudiera leer. Y al leerlo, irse familiarizando un poco con el libro de Romanos. Así que le invito que acerca de este privilegio que tuvo Israel en la antigüedad, de saber lo que Dios quería y pedía, quiero darle respaldo a esto y que así usted lo pueda entender mejor. Y por ejemplo, veamos Romanos capítulo 2, versículos 17 al 20. Entonces, Romanos capítulo 2 de los versículos 17 al 20, lo que quiero mostrarle es el privilegio que tenía Israel y los judíos en la antigüedad. Y recordemos el contexto previo cuando predicamos de Romanos, que Dios estaba acusando en el capítulo 1 y en el capítulo 2 que todos están bajo pecado. Amén.
Y en el capítulo 3 de Romanos él viene a resolver este enigma. Si todos estamos bajo pecado, si la ley no nos hace justos, ¿cómo entonces encontramos un camino de salvación, de esperanza y de redención? Y es lo que responde Romanos 3 y es lo que respondimos la semana anterior, que es por la fe en Jesucristo. Pero bueno, veamos este texto entonces. Dice Romanos 2:17, hablándole a los judíos. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Como se puede apreciar en este texto, Pablo, el escritor de Romanos, está hablándole a los judíos y les dice en 3 ocasiones algo muy interesante: la ley. 3 veces menciona la palabra la ley. Pablo les dice, tú te apoyas en la ley, en el versículo 17, versículo 18, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y en el versículo 20, que tienes en la ley la forma de ciencia y verdad. O sea, si hay algo en lo cual los judíos se podían gloriar, porque dice, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad. ¿Por qué? Porque recibiste la ley, recibiste los mandamientos, lo que Dios pide, que tú guardes y cumplas para que te vaya bien y prosperes en todo. Los demás no lo saben, a ti te lo revelé. Y Pablo les está diciendo, tú te jactas de esto, te sientes superior, conoces lo que Dios desea. Confías que tú eres guía de los ciegos, de los que están en tinieblas. Instruyes a los niños, porque tienes mi palabra revelada, a ti te la entregué. Pero todo esto que Pablo les habla a ellos, después en los versículos siguientes, lo utiliza para acusarlos. Pues les dice, tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que predicas que no se debe adorar a los ídolos, ¿adoras ídolos? Tú que predicas que no se debe hacer esto porque la ley lo dice, porque los mandamientos lo dicen, ¿lo haces? Y efectivamente, los judíos todos transgredían las leyes de Dios. Porque como está escrito, versículo 24, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esta es la típica frase de la gente allá afuera, que en este texto se aplica a los judíos. Tú conoces la palabra de Dios, conoces la ley, sabes lo que a Dios le gusta y te veo pecando día tras día. ¿De qué me estás hablando? Mira cómo los gentiles, los demás pueblos se mofan de tu Dios. Si mira cómo te va. Y esto es lo que sucede con mucho pueblo cristiano, que tiene la Biblia, que asiste a una iglesia, que conoce, fue instruido de pequeño quizá en el Evangelio y vive peor que los gentiles y que los paganos. Blasfemas el nombre de Dios habiendo sido instruido en la palabra. Y es lo que mucha gente utiliza para decir, mira, cualquier cosa, pero menos con los canutos, menos con los evangélicos. Porque eso es tan loco. Eso, la señora es cagüinera, este es mentiroso, yo lo he visto cometer tales cosas. ¿O no es así? Sí, Señor. Gracias damos a Dios de que no son nuestros méritos y de que hayamos pecado y nos hayamos equivocado. Tenemos la justicia de Cristo, que nadie nos puede arrebatar. Y estamos a un paso de reconciliarnos con Él, con un corazón arrepentido, con una actitud honesta ante los ojos de Dios, si es que nos hemos equivocado y hemos dado mal ejemplo a los demás. Así que lo que quería mostrarle en este texto es la ventaja que tienen los judíos de haber recibido las cosas de parte de Dios antes de que viniera Cristo. Y para reafirmar aún más lo que le estoy diciendo, vayamos ahora a Romanos capítulo 3, que es la siguiente hoja, versículos 1 y 2. Y esta sección de la enseñanza la podríamos denominar, en estos dos textos que le he leído, la ventaja de los judíos al recibir la palabra de Dios, ¿cierto? La ley de Dios.
¿Qué dice Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2? ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué le aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Claro que tienen una gran ventaja. Antes que viniera Cristo, les fue confiada la palabra. Dios los hizo responsables de su revelación. Y también está el tema de la circuncisión. Los aventaja porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Y el tema de la circuncisión lo hablamos en algún estudio. Va a ser retomado nuevamente al hablar del miembro masculino, del prepucio, del glande, que es circuncidado para quitar la grosura. Y dijimos que eso es un simbolismo espiritual de que cuando creemos al Señor, Él quita la grosura, la capa que cubre nuestra cabeza, la mente, para que dejemos de ser tercos, rebeldes y desobedientes. Solo cuando nos arrepentimos y creemos verdaderamente en Dios, es quitada y somos circuncidados en el corazón, no en la carne. Ese es un asunto que tendrá que entrar con este tema de la fe en las siguientes enseñanzas. Entonces, como hemos visto en Romanos 2:17 y en Romanos capítulo 3, los judíos corrían con mucha ventaja porque les fue revelada la palabra de Dios y la ley de Dios, que eso es lo que hoy también vamos a exponer. La ley es el código moral, los 10 mandamientos, todo el sistema que Dios estableció para tener un trato y una relación con el hombre. Y no solo la ley, también los profetas. Porque después de la ley, Dios envió muchos profetas: Jeremías, Oseas, Isaías, Amós, Ageo, Habacuc. Un profeta tras otro llevaba la palabra para decirle al pueblo: dejen de hacer estas cosas, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, vuélvanse a Él. Y el día de ayer leí el libro del profeta Oseas, que le diré que de los 14 capítulos, 13 capítulos y medio son puro juicio, indignación de parte de Dios hacia Israel. Aleluya. Condenación tras condenación, pecado tras pecado, maldad tras maldad. Perjurar, mentir, robar, dice Oseas capítulo 4, si no me equivoco. Se suceden uno tras otro. Lo malo tras lo malo practican ustedes. Es tremendo, hermano. Así que, habiendo visto esta primera parte, el asunto es: ¿dónde entra la fe en todo este asunto? Ya habiendo entendido la forma en la cual se relacionaba Dios con su pueblo en la antigüedad. ¿Dónde entra la fe? No se ha manifestado Jesucristo. Dios escogió a Israel, a los hebreos, les dio su ley. Ya hemos entendido todo esto. ¿Dónde entra la fe? Y aquí es donde vamos a ir profundizando todavía más. Y debemos tener siempre en consideración en este estudio de que Dios al ser humano se le reveló de forma progresiva. Dios no se apareció y estaba todo revelado al instante. Dios fue de forma progresiva revelándose. Y es importante que usted tenga en consideración estos puntos claves. Cuando estemos estudiando los siguientes puntos, recuerde siempre la revelación progresiva. No la que usted tiene hoy, que está completa, que el Espíritu Santo le está añadiendo más. Antes no estaba todo revelado, como le he dicho ya en varias ocasiones. Sí, Señor. Así que este es el punto ya un poco más donde nos sumergimos y se pone un poco más difícil de entender quizás para algunos. Y debe poner especial atención. La semana anterior estuvimos hablando del Evangelio, de la fe, que el Evangelio revela la fe, que es por creer y no es por hacer obras y muchas otras cosas. Entonces, en este punto, para ir entendiendo el misterio de la fe y todo lo que le he expuesto. Primero, yo le dije: Dios no se relaciona con personas injustas. Un Dios santo, perfecto, sublime, bondadoso,
lleno de amor, no tiene relación con el pecado y con la injusticia. No le confía sus dones a personas que viven y se comportan de esta manera. Aleluya. Con la aparición de Jesucristo y el Evangelio, Dios revela cómo ser declarados justos para entrar en una relación con Él. Ese camino es mediante la fe en Cristo. Es lo que usted ya hoy entiende. Y lo vuelvo a la pregunta. Si Cristo no se había manifestado antes, ¿cómo podían hombres injustos relacionarse con Dios? Hoy ya lo sabemos. Es por la fe en el nombre de Cristo, en su sacrificio. Pero antes que Él viniera, antes que Él muriera por sus pecados, ¿cómo una persona podía ser declarada justa? La respuesta a esto es a través de la palabra revelada hasta ese minuto, cumpliendo la ley, los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Para que una persona fuera declarada justa antes de que viniera Jesucristo, Dios le dice: guarda mis mandamientos, obedece mi palabra, cúmplelos, sé celoso de ellos, teme mi nombre, guarda mi palabra, guarda mis mandamientos, para que te prosperes, te vaya bien en todo, tengas bendición. Esa ley que debían obedecer los judíos, esos mandamientos, se le denomina una ley de justicia. A través de guardar todas estas reglas, todos estos mandamientos, ellos podían tener una forma de ley, alcanzar cierta justicia supuestamente. No se pierda, ponga atención, porque no es fácil el tema que le estoy exponiendo, pero tampoco es tan complicado. Romanos 7:12 dice, le leo yo: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Lo que la palabra nos dice en Romanos más adelante es que la ley es buena, es santa, es perfecta. La ley que Dios le dio a Israel, a los hebreos, es una ley perfecta, santa, justa. Es una forma de justicia si eres capaz de cumplirla completamente. Si guardas toda esta palabra, puedes alcanzar la justicia. Y aquí ya se empiezan a ver algunos problemas, pues. Aquí es donde empieza a aparecer y entrar a la cancha la fe. Fíjese que el problema no es la ley. Ojo con esto. Yo quiero que usted en este minuto también se esté examinando. Y a ver, los mandamientos dicen: no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo ni sus pertenencias, no usarás el nombre de Dios en vano, no adorarás dioses ajenos delante de mí, no hurtarás, honrarás a tu padre y a tu madre, y así. Y usted, cada uno, estará haciendo un examen y diciendo: bueno, yo no codicio, yo no robo, yo honro a mis padres. O quizás uno de ustedes es más honesto y está diciendo: bueno, yo la otra vez sí robé una cosita. Bueno, sí, le mentí a mis padres en alguna ocasión. No, yo nunca he usado el nombre de Dios. No sé, usted se tiene que estar haciendo un diagnóstico conforme a la ley, a los 10 mandamientos en este minuto. Y estará diciendo: bueno, de los 10 mandamientos, lo he transgredido casi todos. O bueno, he guardado 5, o he guardado 7, o he guardado 2, o no he guardado ninguno. Cada uno estará haciendo una ecuación en su cabeza en este minuto. Guardo los 10, soy justo. ¿Habrá alguno aquí? Bueno, continuemos. Así que observemos que la ley no es el problema, hermanos. Porque dice Romanos que la ley es santa, es justa y es buena. Es para que te vaya bien. Y tomemos un ejemplo. Tomemos un ejemplo de esto. Pongámonos en el lugar de los israelitas, de los hebreos, en la antigüedad, que no tenían esta justicia en Cristo,
que no es por mis méritos, sino es por los méritos de Él, lo que Él hizo, y por creer a su nombre yo recibo justicia, vida nueva, salvación. Gracias, Señor, porque ya predicamos de eso la semana pasada y más de alguno como Cristian se fue gozoso e impactado. Pero la verdad de las cosas es que, como le dije recién, viajemos un poco en el tiempo, pongámonos en el lugar de ellos y vayamos a el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 30. Vamos, si no suelte Romanos, si quiere, lo guarda con un dedito. Y avancemos, o mejor dicho, retrocedamos al libro de Deuteronomio, capítulo 30, donde en ese tiempo Dios se relacionaba con Israel. Dios tenía un profeta, Moisés. Moisés era el mediador que traía las palabras de Dios al pueblo. Todo lo que Dios pedía, Moisés lo transmitía. Él fue escogido por Dios. Moisés hizo una gran labor, un gran siervo de Dios. Dice este texto, Dios hablándole a través de Moisés al pueblo. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Dios está preparando el pueblo para entrar a la tierra prometida y Dios les dice, mira, tienes dos opciones. Un camino de vida y de bien y un camino de muerte y de mal. Escoge qué camino vas a tomar. Pero yo te doy el siguiente consejo, que es lo que le dice en el versículo 16. Yo te mando que hoy ames a Dios y todo lo que dice el texto. Y lo que quiero rescatar de aquí, que recibía el judío, el hebreo de aquellos días. Y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. ¿Cuál era el requisito de las personas en aquellos días para tener una relación con Dios y estar a cuentas con Él? ¿Qué tenían que hacer? Aquí dice, guarda su palabra, guarda sus estatutos, obedécelos para que vivas y seas multiplicado. Ese era el requisito. Entonces es normal que los judíos, los hebreos y los pueblos de antes pensaran y dijeran, yo si hago esto, esto y esto me va a ir bien. Y esa era su mentalidad quizás. Y es la mentalidad de mucha iglesia hoy en día. Que piensa que Cristo y el Evangelio es un sistema de reglas y de normas que le dice al hombre, mira, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto y te va a ir bien. Pero no es así. No era el propósito, hermanos. El propósito era traer a Cristo. Era mostrarle al hombre en esos días que necesitaba un redentor. Era que ellos se dieran cuenta y dijeran, chuta, no soy capaz de cumplir con todo. Señor, no soy capaz. Ese era el propósito. Los de corazón genuino dentro de ese pueblo, que realmente eran honestos, llamaban a Dios y creían a Él, ellos tendrían que haber en algún minuto pensado y haber dicho, Dios me dice, guarda mis mandamientos. Pero Señor, no los guardo todos, me he equivocado. El problema está en mi corazón, ¿qué hago? Eso era lo que Dios quería. No quería que ellos dijeran, sí Señor, yo guardo esto, yo hago esto, soy justo ante ti. Ese no era el propósito. Así que aquí es donde comenzamos a abrir un poco el espectro de entendimiento. ¿Dónde radica el problema entonces? Dios le decía, guarda mi palabra, guarda mis mandamientos. Pero estaba pasando el hombre por alto lo más importante en aquellos días. El reconocer que eran transgresores de la ley y la palabra de Dios. Ese era el objetivo de los 10 mandamientos. No era que Israel, los judíos, pensaran que haciendo todas estas cosas le iba a ir bien. El propósito de eso era mostrarles a ellos, que no eran capaces.
Y es lo que hoy usted tiene que ser capaz de entender. Para que no caiga en el engaño de los apóstatas, los mentirosos y del falso evangelio, falso Espíritu Santo y falso Jesucristo, como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 10 y 11. Que dicen, tienes que hacer esto, guarda la palabra, guarda la ley de Dios. Y si usted vive de esa manera está equivocado. Lo que usted tiene que hacer al mirar la ley es decir, soy transgresor. Amo a Dios, quiero servirle, quiero conocerle, pero Señor, no alcanzo tu justicia, no me alcanza. Me gusta el pecado, tengo un corazón perverso que maquina malos pensamientos. ¿Qué hago? El propósito de la ley no era hacer justo a nadie, como dije la semana pasada, sino mostrar el pecado. Sí, Señor, amén. Y ese fue el error de Israel. Ese fue el error por el cual crucificaron a Jesucristo también. Uno de los muchos motivos por los cuales crucificaron al Mesías y no lo aceptaron. Y este texto no pido que lo entienda, pero quiero rescatar algo en Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4. Lo importante, amados hermanos, en esta predicación del misterio de la fe es hacer una introducción a entender el misterio de la fe, porque las próximas enseñanzas vamos a entrar de lleno con Abraham, con la circuncisión y con todo fuertemente. Y si usted hoy es capaz de entender, viajar en el tiempo, apreciar la revelación progresiva de que en ese tiempo no se había manifestado Jesucristo, estaba la ley como medio para alcanzar la justicia, y usted puede entender y familiarizarse un poco con estas cosas, le va a ser más fácil más adelante tener claridad y que no sea engañado, porque hoy el engaño se mueve fuerte, hermano. Muy fuerte. Porque la palabra dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire y que su obra de Génesis a Apocalipsis, el engaño. El engaño, el engaño. Amados hermanos, este texto quizá usted no lo entienda, pero quiero rescatar algo de aquí, sin menospreciar a nadie. Pero hay cosas que hasta a mí, hermano, muchos textos yo no entiendo, así que no se sienta atacado por esto. Romanos capítulo 10, versículos 1 al 4. Está tratando acerca de ser justificados por la fe, que es nuestro tema de conversación de la enseñanza anterior y subanterior también. Y Romanos dice lo siguiente. Hermanos, ciertamente, escribe Pablo hacia su pueblo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, escuche, está Pablo preocupado por Israel, por los judíos, por los que crucificaron a Cristo. Mi anhelo, mi oración es por ellos para que se salven, es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Claro, ellos conocen la palabra, conocieron la voluntad de Dios, ya lo vimos al principio de este estudio, efectivamente tienen un celo hacia obedecer a Dios, hacia hacer lo que a Dios le agrada. Usted los ve en Jerusalén, son fanáticos, están en el mundo todo el día así, recitan la Torá, leen la ley todo el día y están ahí estudiando 10, 12 horas diarias, mucho más que usted y yo. Tienen celo de Dios, porque a ellos se les reveló antes. Pero dice Pablo, tienen celo, pero no conforme a ciencia. La palabra ciencia es conocimiento. No hay un genuino y un real conocimiento de la revelación de Dios en ellos. Hay un velo. No ven lo que usted ve, ellos no lo ven. No ven a Cristo como medio de justicia. Ellos quieren buscar justicia en sus obras, en la ley, no en el Mesías que ya vino. Versículo 3 y 4. Y este es el versículo interesante. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. No me quiero meter en una profunda exhortación de este texto. Lo que quiero que analicemos es el versículo 3, que lo voy a leer en otra traducción. Mire lo que dice el versículo 3, porque esto es un traje que yo le veo a tanta gente evangélica y que se dice cristiana hoy. Dice
ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia. Dios hizo todo por nosotros. No dejó nada sin hacer. Ejecutó una obra completa y perfecta. No le falta nada, hermano. Nada. Porque Él nunca transgredió la ley. La cumplió. Murió conforme a la ley. Nació de mujer. Resucitó. Hizo todo por usted. Entonces, le está hablando a judíos, pero también pongámonos en el contexto de la sociedad y veamos la gente hoy en día. Ignora lo que Dios hizo por ellos. Dios lo hizo todo, hermano. Murió por tus pecados, te dio vida eterna, te invita a ser salvo. Solamente cree. Pero tú insistes en buscar tu propia justicia. Ignoras lo que Dios hizo. No, es que yo tengo que hacer esto y esto, porque si no lo hago no puedo. Y eso es una religión. Sí, Señor. La religión es eso. Satanás es el autor de las religiones. Amén. Es buscar que yo establezco mi propia justicia. ¿Qué puedo hacer? Porque somos pecadores, tenemos una conciencia de pecado y queremos, no en todos, porque hay gente que no le interesa y viven peor que los demonios, pero hay personas como usted y como yo, espero que ya hemos entendido la revelación de Cristo, pero hay mucha gente allá afuera golpeándose el pecho en una iglesia que dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para agradarle a Dios? Cuidado, porque Dios ya lo hizo todo. Y eso no significa que usted se tire de brazos y se ponga a dormir. No malinterpretemos el mensaje de la palabra. Entonces, hermanos, la crítica de este texto apunta a los judíos y a Israel, que no entendieron el propósito de la ley. No entendieron el medio por el cual Dios te declara justo. Hoy usted y yo lo sabemos, que es por la fe. Amén. Y no por las obras. Sí, Señor. Amén. Las obras vienen después de la fe. Y yo quería leer el versículo 3, pero en la traducción que le envié a mi hermano Prisco en Paraguay, que hoy día la puede leer conmigo en su casa. Gloria a Dios por su pueblo, por los que están interesados. Y yo le quiero leer Romanos capítulo 10, versículo 3, en esta traducción que lo expresa bastante claro y se entiende mucho mejor el problema de Israel. Israel en esos tiempos no había venido Jesucristo, tenían los mandamientos, Dios les dice, obedece mis mandamientos, guarda mi palabra, y ya le he dado todo el diagnóstico de cuál era el problema de ellos. Romanos 10:3 en esta traducción dice, y este es el problema que ellos tienen, y espero que no sea el problema de nosotros, pues no reconocen que es Dios quien libra de culpa a los hombres. Y por eso buscan ser librados por sus propios medios, sin someterse a lo que Dios ha establecido. Ese es el problema que tienen muchas personas y que tuvo Israel. No reconocen que Dios solamente puede librar de culpa y de pecado. La ley no podía, hermano. Nadie puede guardar los 10 mandamientos y todo el sistema de código moral y sacrificio que establecía la palabra antiguamente para tener una relación con un Dios santo, perfecto, justo, que no acepta la maldad, la codicia, el adulterio, la fornicación, la mentira, los homicidios, los pleitos, la hechicería, los celos, las contiendas, la herejía y todas cosas semejantes a estas. Dios no las acepta y usted y yo las hemos practicado en algún minuto de nuestras vidas. Entonces Dios no acepta que nosotros queramos reconciliarnos con Él en nuestros méritos. Dios reconoce solamente a la persona que sabe que es pecador, que viene a las plantas de Él y que le dice, Señor, ayúdame. Ese es el propósito de la ley, hermano. Que nadie lo engañe, diciéndole que guardando la palabra y los 10 mandamientos, usted va a alcanzar el cielo. Porque es semejante a lo que decía la Iglesia Católica, que si usted deja su terreno y su herencia, se gana un lugar en el cielo. Y todas estas no son más que mentiras. No procuremos establecer nuestra propia justicia cuando Dios ya hizo todo. Sí, Señor. De hecho, Gálatas 2:21 dice, si la justicia fuera por la ley, por demás murió Cristo. Si la justicia de la ley me hace justo, o sea, si yo fuera capaz de guardar los 10 mandamientos de forma permanente todos los días, las 24 horas del día, ¿para qué vino Cristo? Amén. ¿Para qué?
Si yo soy capaz de guardar la palabra, y ahí está la contradicción. ¿Qué le decía Dios a Israel? Guarda mi palabra, guarda mis mandamientos. Ah, tengo que guardar los mandamientos, ¿ves, hermano? No, era que tú dijeras, Señor, no soy capaz. Ese es el propósito, que la gente, y está lleno en redes sociales de gente que defiende la ley. Y no han entendido que el propósito es mostrarte el pecado y que vengas a las plantas del Señor. Así que, como conclusión, no entendieron la esencia de la ley y la palabra. Reconocer su error, entender que no son capaces en sus propios méritos y creer que solo Dios y no sus obras pueden librarlo de toda culpa. Hermano, si usted entiende esto, usted va a ser una persona nueva. Si usted, los 8 que están conectados y los 4 que estamos aquí, entendemos solo este principio, le aseguro que su vida va a cambiar de manera maravillosa. Pero el problema es que usted no lo cree, o lo cree a medias, o lo cree un poquito. Porque si lo creyera de verdad, que Dios es fiel, que Dios restaura, que Dios sana, que Dios liberta, y esperara y fuera paciente y no quisiera las cosas así como lo pide la gente hoy, sino que tuviera paciencia, usted vería cosas maravillosas. Aleluya. Humíllese delante de Dios y será exaltado. Humíllese todos los días, arrodíllese. Hasta a mí me cuesta, hermano, hágalo. Y verá cómo su vida irá de gloria en gloria. Así que tenemos dos justicias, una justicia por la ley y una justicia por Jesucristo. ¿Cuál desea recibir usted? Aleluya. Aleluya, gracias Señor. A pesar de que Jesucristo no se manifestó antes y que la revelación en aquellos días no estaba completa, se estaba dejando entrever, se estaba asomando el medio que Dios estaba propiciando y otorgando para adquirir justicia. Se debía temer y creer a su nombre primeramente. Solo así se podía obedecer sus mandamientos. Solo creyéndole a Dios verdaderamente se podía guardar su palabra. Y al momento que usted transgrede esa palabra, vuelve a las plantas de Dios. Y así está en un ciclo todos los días hasta que Cristo venga. Y quien me diga que no es así, le está mintiendo, hermano. Sí, Señor, aleluya. Así que, para ir cerrando con los últimos textos amplios, me quedan 10 minutitos todavía. Para ir cerrando con la coronación de la enseñanza, hermanos, donde le he pedido que usted viaje en el tiempo, se ponga en lugar de los hebreos, no se había manifestado Jesucristo. Dios me decía desde su voz de lo alto de los montes, guarda mis palabras, guarda mis mandamientos, yo te bendeciré. Y ahí entra toda esta confusión que se ha creado, donde Dios no es gestor de ninguna confusión, sino de vida y de vida de abundancia. Así que, lo penúltimo será entonces apreciar cómo se dejaba entrever que el fin de toda la ley era apuntar a Jesucristo. Amén. Buscar a Dios y no en nuestros propios méritos, ni nuestras propias obras, ni lo que yo pueda ser capaz de hacer. Y mire, este texto de Deuteronomio 30 es muy lindo porque muestra una sucesión de cosas que están revelando la fe. Hace casi 4.000 años, 3.500 años, la fe ya se estaba asomando en esos días. Estaba velada, Dios no decía, solamente cree, no hagas nada, cree. Dios no decía eso, Dios decía, guarda mis mandamientos. ¿Se entiende? Hoy en día Dios nos dice abiertamente, es por fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que somos salvos. Pero en ese día Dios no le decía al pueblo esto. Dios no le decía al pueblo directamente, es solo por la fe. Ellos tenían que ver, revelar por el Espíritu. ¿Y cómo podían revelar y entenderlo? Siendo sinceros, siendo humildes, siendo honestos. Porque ese corazón entiende lo que Dios demandaba. Los orgullosos, jactanciosos, como los judíos del tiempo de Jesús, que doy el diezmo, hago ofrendas,
doy plegarias, ayuno 3 veces a la semana, y oro mucho, y predico bonito, y leo mucho la Biblia, y yo sí que soy espiritual. Ese es el que está lejos de Dios. Porque el que hace eso tiene que hacerlo callado. Para él y para Dios, para nadie más. Pero hay muchos que se jactan de estas cosas. Amados hermanos, entonces vayamos a Deuteronomio capítulo 30, que es uno de los primeros libros de la Biblia, donde se comienza a dejar entrever este tema de la fe. Y aquí usted hoy lo puede entender con toda la revelación. En ese tiempo muchos no lo entendían. Vamos a ir leyendo y vamos a ir analizando algunos puntos para que no se me pierda, versículo a versículo. Deuteronomio 30 habla en el versículo 1: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Pausa, hermano. Dios en los capítulos anteriores, en el capítulo 28, les presenta 2 caminos a Israel: las bendiciones de la obediencia, las maldiciones de la desobediencia. Bendiciones y maldiciones frente a ti, oh Israel. Y no es la diferencia. Hoy también el Señor delante de ti está poniendo la bendición y la maldición. Escoge. Escoge lo que tú quieres para tu vida. Bendición o maldición. La bendición son como 20 versículos, pero las maldiciones son como 50, hermano. Lo grave de desobedecer a Dios. Y en este capítulo 30, Dios le está restituyendo y mostrando la forma en la cual regresen a Dios. Si han hecho la desobediencia, si han sido malditos, si han hecho lo malo, en este capítulo Dios los está reconciliando y mostrando la forma en la cual pueden llegar a Él. Entonces decíamos: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este texto es maravilloso, es impresionante, porque es la manera en la cual ellos podían regresar al Señor. Aleluya. Y este texto está mostrando el misterio de la fe, lo está exhibiendo, porque le está diciendo al pueblo: tarde o temprano ustedes tienen que regresar a mí, porque nunca van a ser siempre buenos y siempre perfectos. Tarde o temprano me van a fallar. Aquí está la ecuación maestra, amado. Así Israel, y así hoy tú, vuélvete a Dios. Si has pecado y si has hecho lo malo, aquí estaba la llave que el pueblo debía ver. No debía pasar por alto este pasaje y decir: no, si yo lo estoy haciendo bien, yo no me equivoco, yo guardo la ley de Dios,
Yo cumplo, yo ofrezco el becerro y ofrezco su sangre y ofrezco el palomino según el sistema de sacrificios que en algún minuto vamos a explicar. Esos no entendieron nada, hermano. El pueblo tenía que entender que era pecador y venir a este texto. Y este texto es maravilloso porque los versículos 1 al 3 explica el proceso que usted debe vivir por fe. En el versículo 1 dice, y te arrepintieres. Primera clave. Aleluya. De nada sirve que usted guarde la ley de Dios, guarde sus mandamientos, si usted no se ha arrepentido de su pecado. Lo primero que usted debe hacer para conocer la fe profundamente, cual Israel no entendió, primero que todo, aquí está el suceso, hermano, paso a paso lo está diciendo. Primero, debes arrepentirte. Arrepentirte es cambia tu manera de pensar. Me equivoqué, hice tal cosa mala, no lo quiero hacer más, Señor. Quiero obedecer a tu voz, enséñame, Padre, estoy arrepentido, me duele haber hecho esto. Debes arrepentirte. Después en el versículo 2, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz. Arrepentirse, conversión y obediencia. Y dice después, vienen las recompensas. Después de este proceso de arrepentimiento, si te arrepientes, hermano, Dios te va a convertir, Dios te va a transformar. Debemos estar siempre en una actitud de arrepentimiento cuando nos equivoquemos, porque ese es un corazón grato ante los ojos de Dios. Y ese corazón está convertido a Dios. Si tú pecas y no te duele y no te importa y sigues tu vida, no estás convertido. Pero si te arrepientes de verdad, muestras interés, te conviertes para obedecer. Y allí se derraman las bendiciones. Todas las bendiciones que dice en el versículo 3 son las recompensas por ser honesto, declarar que eres pecador, mostrar interés por Dios y querer obedecerle. Y allí dice que volverán tus cautivos, Dios tendrá misericordia, aunque estén muy lejos volverán y te dará esto, te multiplicará. Y aquí está una llave interesante en el versículo 6 que dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Si nuestra mente, nuestro corazón no ha sido circuncidado, no ha sido cambiado, no tenemos nada que hacer, hermanos. Si no hay un arrepentimiento y una conversión genuina, si no ha sido quitada la grosura del pecado que insistimos en practicar, no puede obtenerse el fin. ¿Cómo se obtiene esa circuncisión de tu cabeza, de tu mente? Eliminar todas estas transgresiones, librarte de toda culpa y de toda condenación. Aquí está escondida. ¿Cuál es? La fe. La fe. Confiar y creer que Dios es capaz de declararte justo, de aceptarte y no pensar que por hacer tal y tales cosas alcanzarás la justicia. La clave es creer en Dios, poner tu confianza en Él, porque en nuestros méritos y en nuestra carne y en nuestro corazón, tristemente nos gobierna la maldad por una maldición heredada de Adán. Y para ser libres de esa maldición heredada, debemos creer y confiar de verdad en que Dios es capaz de librarnos de toda culpa. Y si de verdad nos arrepentimos de eso, creemos a esto, dice Dios que pondrá maldiciones sobre tus enemigos, sobre los que te persiguen, los que te calumnian, te bendecirá, prosperará tu vientre, tus bestias, tus animales, tu tierra, sobre todo te irá bien, porque Dios estará contigo. Estarás a cuentas con Él, estarás en la perfecta justicia de Jesucristo. Así que le damos gracias al Señor por su palabra. Aleluya.